Ginette Miranda, médico endocrinóloga, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, placer. Gracias por estar aquí, tiempo sin venir. Ciertamente. Pero nos encanta cada vez que viene, doctora. Vamos a recordar qué es la diabetes. Mira, en cuanto al tema de enfermedad o condición, no lo voy a discutir porque eso depende de cómo la gente le gusta enfrentar las cosas. Pero realmente es una, digamos, patología en la cual los niveles de glucosa en sangre están alterados. En este caso, esa alteración es elevada. ¿En base a qué? En base a unos valores normales. Uno diagnostica diabetes cuando una persona tiene 2 mediciones no consecutivas, es decir, no una horita y 3 minutos después la otra, sino una hoy, mañana, en una semana, ¿ok? 2 mediciones no consecutivas iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro. Dado que el valor normal es de 70 a 99, entonces diagnosticas después de 126 y ahí cae una pregunta que me hacías ahorita, de si existe la prediabetes. Ese espacio, ese rango de valores entre 100 y 125 es lo que ahorita se acepta como prediabetes. Antes se hablaba de intolerancia a la glucosa, glucosa alterada en ayunas, pero más o menos esos 3 términos se agrupan para ese espacio. Otra forma de diagnosticar diabetes, una glucosa al azar que te dé más de 200 o una glucosa 2 horas después de una carga de un líquido dulce, que es glucosa pura, de 75 gramos, que también te dé más de 200 miligramos por decilitro. Yo particularmente no me gusta hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa eso? La hemoglobina glicosilada es una medición que te habla de cómo han estado los niveles de tu azúcar en sangre en los últimos 3-4 meses. ¿Por qué? Porque mide el azúcar unida al glóbulo rojo y ese es el tiempo de vida media de un glóbulo rojo. Entonces yo lo uso más como un control, como un saber si el paciente me está cumpliendo. De hecho, le digo a mis pacientes, esto es un detector de mentiras. Claro, porque tú te puedes portar mal y 3 días antes te conviertes en la Madre Teresa de Calcuta e indudablemente tu examen de azúcar va a salir bien. Pero entonces viene la hemoglobina glicosilada alta y te dice, mira, no te estás portando bien. Entonces yo lo uso, yo en lo personal, ¿por qué? Porque no hay métodos estandarizados. Tú pides A1C, que es hemoglobina glicosilada, y entonces a veces te hacen una hemoglobina que es total y entonces ya sabes que no es la adecuada. Pero los diagnósticos siguen siendo así. ¿Y por qué existe esta patología? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su causa? Bueno, inicialmente es una falla en el páncreas. El por qué, si lo supiésemos, pues algún día lograríamos quizás curar la enfermedad, pero es una falla en la producción y o secreción de insulina por parte del páncreas. Puede ser absoluta, tienes la diabetes tipo 1 en el cual no hay ningún tipo de producción de insulina. Puede ser relativa, es básicamente la diabetes tipo 2 donde tienes menor cantidad de producción de insulina o una insulina que no es tan efectiva como debería de ser, así la secretes en cantidades adecuadas. Ah, esa es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la 2. Y la mellitus, que dicen No, mellitus. eso es como el apellido. Diabetes mellitus, okay. O sea, eso es pues, el nombre completo de la enfermedad, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, gestacional, secundaria, MODI, pero siempre es, lo que pasa es que la humanidad tiende a hacerse las cosas fáciles y decimos diabetes en lugar de diabetes mellitus. Ah, perfecto, muchas gracias por aclararlo, doctora. Hay unas imágenes vamos con la glucosa, vamos primero con la base, que es la glucosa. Ajá. Las imágenes no son tan diferentes, pero sí hay una diferencia importante. Claro, fíjate que lo que te dice aquí, si vamos los puntitos amarillos, que es lo que ellos te señalan como el azúcar, ¿ok? Mira, en normal tienes menos granitos amarillos y cuando el azúcar está alta en sangre, tienes mayor cantidad de granitos amarillos. Significa que hay más concentración de azúcar en esa sangre. ¿Y a cualquier persona puede desarrollar esta alta glucosa en sangre? ¿Depende de los factores genéticos? De hecho, habitualmente, cuando tú comes, tus niveles de azúcar en sangre van a subir porque estás comiendo. Y si esa comida es rica en harina y o azúcares, pues los niveles van a subir más. Tu capacidad de páncreas de producir la insulina para, digamos, yugular o disminuir esas subidas es lo que hace que no te mantengas o que te mantengas libre de la enfermedad. Cuando el páncreas no puede producir la cantidad de insulina que tú necesitas para bajar esos niveles de azúcar que subieron después de tu comida, es cuando están presentes los problemas. Vamos a entender qué es insulina, doctora. La insulina es una hormona
que se encarga de que el azúcar que está en la sangre después de haber comido entre a los tejidos blancos, corazón, cerebro, músculo, tejido graso, hígado, porque la glucosa al final del cuento es la energía que mueve la actividad del cuerpo, de las células, de todo. Entonces la insulina es como esa llave que permite que ese azúcar salga de la sangre y entre en los diversos tejidos. Ah, perfecto, ¿ves? Ya, yo entendí, ustedes entendieron, yo estoy perfecta, puedo trabajar con la doctora. Entonces, ya vimos la glucosa, vamos al páncreas, que hay una imagen del páncreas también, que después vamos a hablar de, bueno, pues esto es infinito. ¿Ves? Ahí tienes lo que hablábamos, comiste, tienes los niveles de azúcar en sangre elevados, el páncreas secreta los puntitos verdes que son la insulina y esos puntitos verdes hacen que el azúcar entre abajo a las células, ¿ok? Cuando el páncreas, mira la cantidad de puntitos verdes allá y mira la cantidad de puntitos verdes aquí, cuando el páncreas no produce cantidad suficiente de insulina, el azúcar se queda en sangre y es poca la que logra entrar al tejido cuando logra entrar. Bien, ok, vamos a ir con la otra imagen. Ajá. Aquí está la tipo 1 y la tipo 2 que nos explicó. Exacto, que hablábamos. En la tipo 1 no hay producción de insulina por parte del páncreas. Por eso esas personas antes se llamaban insulinodependientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde el momento en que se diagnosticaba la enfermedad, si no usabas insulina, no lograbas sobrevivir. Y en la tipo 2 hay producción de insulina, pero esta está disminuida en cantidad o en calidad. Bien. Entonces, la persona cuando, por ejemplo, vamos a hablar desde del pre, ¿cómo se trata a una persona, qué se le dice a esta persona que tiene una prediabetes? Mira, el tema con esta patología, sea prediabetes, que empieza muchas veces desde la obesidad, porque la mayoría de las personas que hacen prediabetes, diabetes tipo 2, pues por regla general el 95% tienen algún grado de obesidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ahorita estamos a nivel de prevención. Y en diabetes tú puedes hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Por qué primaria? Porque si tienes un paciente obeso que aún mantiene cifras de glucosa normal, tienes que hacerle entender que si no adelgaza, que si no cambia hábitos, es muy probable que se vuelva diabético con el tiempo, con el antecedente familiar o no. ¿Ok? Entonces ahí estarías haciendo prevención primaria. Si ya la persona tiene diabetes, pues evidentemente hay que evitar que surjan las complicaciones de la enfermedad y entonces trabajas en mantener unos niveles de glucosa estables en sangre para que no se presenten dichas complicaciones. Y todavía prevención terciaria, tienes complicaciones, pues evita que se conviertan en tragedias. Porque digo tragedia, oye, evita un pie diabético que necesite una amputación, evita que los riñones se terminen de dañar para evitar una diálisis, una neuropatía diabética, todo ese tipo de cosas. Y sabemos hoy en día que podemos hacer prevención a todo nivel cuando se trata de diabetes. Ahora, doctora, hay unas, no sé cómo llamarlas, es un lápiz. Ajá. Que se llama Ozempic, tiene 0,25. Eso es semaglutida. Ajá, semaglutida. Eso es un medicamento que está actualmente de moda. Y cuando digo de moda no lo digo en el buen sentido porque es lamentable. Es un medicamento que es de venta sin restricciones y se está usando muy mal utilizado. Pero es un medicamento que sí tiene capacidad de disminuir los niveles de glucosa en sangre y que ayuda sobre todo a ese diabético obeso porque disminuye el apetito, lo que significa que tiene efecto a nivel del sistema nervioso central y hay muchas cosas que mantener controladas cuando se indica su uso, amén de que es bastante costoso y la persona cuando lo va a usar tiene que entender que es continuidad en el tiempo, no como tú escuchas por allí, no, que un mes, no, que un lápiz, no. Es un medicamento para ser usado a largo plazo y que tiene un efecto de rebote del 100%. Cuando digo 100% no significa que vas a recuperar el 100% de peso que hayas podido perder, sino que en el momento en que lo dejes de usar vas a tener rebote. Entonces no te exime de aprender a comer, de hacer ejercicio, pero sí ayuda a que logres canalizar y vayas mejorando tu plan de alimentación, tu sistema, hasta que ya te puedas mantener sin él. Que esto puede ser excelente para los prediabéticos que están gorditos,
Y es como una oportunidad, doctora. Ayuda mucho, ¿no? Y tienen efectos de cuidados, no tanto como otras pastillitas nuevas que hay, que son los inhibidores, la SGLT2, pero tienen efecto a nivel de protección cardíaca, ¿sabes? Pero también tienen efectos secundarios, advertencias con respecto a pancreatitis, con respecto a ciertos tipos de cánceres de tiroides. Entonces, pues, no es para todo el mundo, debería de discriminarse un poquito más quién debe y puede usarlo. ¿Quién lo receta? O sea, ¿qué médico puede recetar? Es que el problema es que ahorita lo hace todo el mundo. Tú vas a una bomba de gasolina y te dijeron, mira, tienes 3 kilos de más y ponte Ozempic. De verdad que pareciese que fuese así. Porque pacientes te llegan con la cajita, ¿cómo me pongo esto? No, ya va, vamos a revisar si lo puede usar. Entonces debería de ser indicación médica, pero lamentablemente no lo es. Específicamente un endocrino. Pues endocrino, un internista que trabaje muchísimo con diabetes. Ok, ¿y hasta cuánto tiempo se podría usar la persona que tenga la indicación? El tiempo todavía no está determinado, o sea, no tiene una traba. Lo que sí sabemos es que no debe usarse menos de 6 meses. Y el año hasta ahorita es el valor más aceptado. 1 año de tratamiento para lograr metas y luego intentar mantenerse sin el producto, pero en meta. Bien, esto aplica para las personas con prediabetes, y los que tengan diabetes también. Sí, perfecto. Sí, claro. Que ya cuando la persona tiene, por ejemplo, la tipo 1 o ya la tipo 2, mira, tiene que tener su control. ¿Qué otros, consejos, recomendaciones se le tienen que dar a estos pacientes? Mira, yo siempre, uno aprende muchas cosas y obvio para eso y todos los días y estudiamos, pero yo creo que de las cosas más importantes que he aprendido fue durante mi carrera, cuando hice el posgrado. Mi jefe de posgrado siempre nos enseñó a enfrentar la diabetes como un banco, un tratamiento de la diabetes, un banco de 3 patas. Alimentación, ejercicio y fármacos. Si tú le quitas una pata a ese banco, te vas a caer, hagas lo que hagas. Entonces, es un tratamiento único, integral, pero que se subdivide en alimentación, o sea, cambios en los hábitos de alimentación, en ejercicio y en usar el fármaco que necesite. En base a eso, el éxito está casi que asegurado, pero cuando comienzas de que no, pobrecita yo, que es mi cumpleaños, en diciembre, estos meses son, porque yo le digo a los pacientes, acuérdense que la diabetes no se va de vacaciones, no hay Navidad para ella, cuídese, pórtese bien siempre, porque la constancia es lo que te garantiza el éxito. Quedamos en, si en mi familia no hay genética de personas que hay diabetes, ¿la puedo desarrollar? Sí. Primero que tenemos una pequeña brecha porque antes la gente se moría y la verdad que la mayoría de las veces no se sabía de qué, ¿ok? Pero vamos a suponer que en tu familia realmente no haya ningún antecedente de diabetes, sobre todo tipo 2, y eres obeso, no te cuidas, ingesta de licor acentuada, sedentario, tienes cualquier cantidad de números comprados para esa rifa, sin necesidad de tener la genética presente. O sea, ese es los ingredientes para que seas un diabético. Exactamente. La comida, por eso es licor. Que hace algún tiempo nosotros teníamos un evento que llevamos al país que era Viviendo Bien con Diabetes y ahí dábamos charlas y eso. Y una de las secciones que creamos era, ¿se puede crear un diabético? Y la respuesta es sí, sí se puede. Sobre todo en esta sociedad que tenemos ahorita, donde el ejercicio máximo que hace un muchacho es los dedos o las dichosas consolas y eso, pues tienes muchísimo. Sí. ¿La expectativa de vida de un diabético tipo 1 o 2 es menor que el resto de la población? Saludos. Si no se cuida, sí, pero si se cuida es exactamente igual. ¿Te mantienes controlado? Puedes vivir también como otra persona que no lo tenga. Por favor, ¿con Ozempic puedo tomar licor? Pero sí puede. Sin primero abuso. Lo primero, sí, doctora. Sin abuso, pero sí. Algo. Sí. No son amigos, pero tampoco claro, no es que no pueda hacer un brindis, no pueda tomarse un trago. Claro, si es diabético hay que tener consideración del tipo de licor que le permita tomar su nutricionista. Y me imagino que la persona toma licor y está con la insulina también, con la... Bueno, pero es que, por ejemplo, Ozempic se coloca una vez a la semana. Ajá. Es una inyección que se coloca una vez a la semana. Entonces, bueno, el día que te lo pones no es que vas a esperar para ponértelo y tomarte un trago, pero sí, no tiene inconveniente. Ok.
Saludos. 2 cucharadas de vinagre en ayunas baja la glicemia. Ah, me raspó. Bueno, es que la gente también tiene muchas cosas, Sí. que si el ajo, que si esto. Sí, por ejemplo, o sea, son cosas que la gente las crea y algunas veces les resulta, otras veces no. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay una planta que no conozco que se llama cundiamor. Y realmente es una planta que hacen unos test y baja el azúcar. Sí la baja, pero daña el corazón. Ah, no. Entonces, claro, cuando tú tomas ese tipo de cosas, no sabes, no dosificas, no tienes idea de las raciones, entonces, pues, siempre hay que tener cuidado. Ahora, doctor, hablemos de los tipos de insulina. En algún momento conversé con usted y me habló de la rápida y de la lenta. Sí, básicamente hay 2 tipos de insulina. La insulina de acción rápida, que empieza su efecto unos 15 minutos después que se coloca y dura hasta 4 horas luego. Y la acción lenta, que dependiendo de la que uses, tiene un efecto de 24 horas o de 12 horas. Entonces, ¿qué pretende con esto? Semejar lo que es la secreción fisiológica de insulina por parte del páncreas. El páncreas tiene una secreción mínima constante que ayuda a que tú respondas normalmente, que tus niveles de glucosa estén bien en sangre, si tu hígado esté produciendo un poquito de glucosa, etcétera, etcétera. Pero cuando comemos, inmediatamente se produce un alza de azúcar porque estás agregando algo que no tenía tu cuerpo. Entonces, la insulina basal no sirve para yugular esa subida. Y es por eso que se pone la insulina rápida, que empieza, como te dije, su efecto unos 15 minutos después que la colocas. Entonces, se coloca antes de las comidas para evitar esa subida tan intensa del azúcar en sangre. Bien. Tiene que tener las 2. Pues la mayoría de las personas, mayoría. sobre todo el tipo 1, debe usar las 2, como te dije antes, a menos que use una bomba, que la bomba tiene pulsos de secreción que son planificados, dependiendo de los niveles de azúcar en sangre, pero si estás en las condiciones no bomba, por regla general usas las 2 insulinas si eres tipo 1. Cuando eres tipo 2, a veces uno puede combinar pastillas con una sola dosis de insulina de acción lenta y suele salir bastante bien. Todo va dependiendo de cómo logre, o sea, de las metas de control de tu paciente. Fue a hacer ejercicio con un amigo diabético y le dio una hipoglicemia. Sí, eso es un tema que hay que planificar con los nutricionistas, ¿ok? Si yo soy deportista, yo tengo que planificar y mi nutricionista me va a enseñar a cuál es el snack debido, si voy a hacer X o cuál tipo de ejercicio. Y no es una limitante, ser diabético, usar insulina no es una limitante. Te ponía el ejemplo, sé que hay muchos más que se actores que esto, pero te pongo un ejemplo. Hay un tenista de alta competencia, creo que ahorita es el número 2 del mundo, y es diabético, tipo 1, usa insulina. Y es un deportista de alta competencia. Entonces eso no es una limitante. Lo que hay es que saber cómo controlar esas variables. ¿Qué pasa cuando una hipoglicemia, cómo identificarla para las personas que no saben? Mira, se puso pálido. Sí, las hipoglucemias son mucho más sintomáticas que las hiperglucemias. Las hipoglucemias, la persona se siente pálida, sudorosa, náuseas, la coloración de la piel se pone verdosa, suda copiosamente y si progresa puede llegar incluso a perder el conocimiento, llegar a un coma hipoglucémico. Ay. Por eso es que al paciente diabético se le recomienda, se le enseña a cargar un snack, no necesariamente tiene que ser un caramelo, pero en dado caso de emergencia funciona. Hay pastillitas de glucosa, hay ampollas de glucagón, que es la hormona que es contraversa de la insulina, entonces pues se les enseña o se les debe a educar a las personas que están alrededor de ese paciente a cómo usar esos métodos. Oye, se desmayó, ponlo de lado para que no vaya a aspirar, procura ponerle un poquito de azúcar si no tiene ninguno de los elementos, ni la pastilla de glucosa ni nada. Pero aunque es más asintomática, también te da tiempo. O sea, la persona que está haciendo una hipoglucemia lo sabe y tiene tiempo o de advertir o de buscar algo para revertirla un poco. Bien. Doctora, y por ejemplo, las enfermedades a futuras, como el cáncer. ¿Puede un diabético desarrollar un cáncer de páncreas, uno de tiroides a lo largo de su vida? Como cualquier ser humano. O sea, la genética para el cáncer hasta ahorita no está relacionada con la genética de la diabetes. O sea, si en tu genética, en tu familia o fumas, entonces pues son, digamos, condiciones paralelas.
O sea, no tiene nada que ver. No. Imagínate, o sea, Ok. 385 millones de diabéticos en el mundo, ¿cuántos tienen cáncer de páncreas? Muy pocos. Tú eres testigo de uno, pero bueno. Sí, a mi abuelo le dio, pero producto del cáncer de páncreas le dio la diabetes, desarrolló claro. la diabetes. Excelente tema de la diabetes, yo la padezco, pero vivo feliz. Claro. Entonces, empiece por no decir que la padece. Es diabética y punto, porque si la padece, la sufre. Y esto no es para sufrirlo, esto es para vivir. Interesante tema el de hoy por parte de mi madre. Esta enfermedad estuvo presente. Excelente tema. Somos lo que comemos. De allí la cultura buena de alimentación. Tal Las cual. personas con barriga grande pueden ser diabéticas. Sí, claro, es un tipo de obesidad más peligrosa y más sugestiva de diabetes. Ay, no. Soy paciente diabético, sufrí un infarto. ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer? El tipo de ejercicio va a depender de las condiciones que haya quedado su corazón. De hecho, eso debe cuadrarlo con su cardiólogo o con la persona que le haga la rehabilitación cardiovascular. ¿Por qué? Porque si hubo desobstrucción y no hay tejido cardíaco muerto, no hay ninguna contraindicación para el ejercicio, pero si hay disminución de la contractilidad del corazón y eso, entonces quizás limiten un poco cierto tipo de actividad física, pero puede hacer ejercicio. ¿Cómo comer el arroz para evitar el aumento de la glicemia? La respuesta correcta sería no comerlo, pero la lógica es porcionarlo. Aquí es porcionar. Si no eres diabético, porciónate para no serlo. Y si lo eres, porciónate para que los niveles de glucosa en sangre se mantengan bien dependiendo de tus medicamentos. Bueno, hay un muchacho en TikTok, doctora, que él come cosas en grandes cantidades y después se toma la medida, exacto. Entonces, papas fritas, disparadas. Claro. En estos días comió cerdo, como Grasa, tocineta, sí. pero no le subió. Claro, porque es que acuérdate que el azúcar básicamente depende del consumo de harinas y azúcares. Vale, azúcar blanca, morena, miel, papelón, fructosa, melaza, todo eso es azúcar. Y por supuesto es lo que más te va a estimular la producción la subida de azúcar en sangre y que tu páncreas intente producir insulina para contrarrestar eso. Las grasas no tienen toda esa virtud, pero entonces sustituyes azúcar alta por arterias tapadas. Entonces, los extremos aquí no funcionan. En nada de eso. ¿Las harinas se convierten en azúcar? Básicamente se transforman en glucosa. Sí, después que está, o sea, la arepita, todo eso. Pero estas alternativas, doctora, lo vamos a hablar, yuca, estas arepas de yuca, no sé qué, ¿pudiese contrarrestar ese efecto? Menos mal que empleas la palabra yuca. Sí, tú sabes que eso a mí me generó mucho malestar, porque hasta hace unos años que la doctora Melanie Izquierdo, que es una de las nutricionistas más afamadas de aquí de nuestro país, hizo un estudio al respecto. Yo le decía a mis pacientes, no me coma pan, cómame casabe. Resulta ser que Melania hizo un estudio al respecto y la yuca y sus derivados tienen la propiedad de subir el azúcar mucho más que el pan y que el arroz. ¡Ay! Entonces, ¿quieres usar alternativas no uses yuca, no uses remolacha? ¿Qué te parece? Pero sí, le das fibra, pero tu arepa puede ser normal con tu harina elegida, pero con tal de que porciones, con tal de que no te comas una rueda de camión, vas a estar bien. Sara Esa, especialista en educación para diabetes y tecnología. Ella es licenciada en enfermería y licenciada en educación también. Y ella enseña al paciente, lo educa para vivir bien con diabetes. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Encantada de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Me encanta. No sabía esto. Ok. Tecnología de la diabetes o educación y diabetes. ¿Qué es lo que la gente debe aprender y cuál es la tecnología allí? Bueno, las personas que viven con diabetes, digamos que partiendo de la premisa de que la persona que vive con diabetes es el responsable de su salud, es el principal responsable de su salud. En este sentido, pues debe aprender y debe tener alguien que los guíe, que los enseñe a cómo aplicar todos los tipos de tratamiento o el tratamiento
farmacológico, el tratamiento nutricional y el tratamiento de cómo vivir con diabetes. Entonces, digamos que todas las personas que tienen diabetes deben ser educadas, deben ser preparadas para vivir con diabetes. ¿Okay? Entonces, de eso se trata la educación diabetológica, brindarle las herramientas necesarias para que aprenda su día a día con diabetes. Lo que los médicos endocrinólogos, como la doctora Giné explicaba, de qué se trata el tratamiento para la diabetes, pues el rol del educador en diabetes es enseñarlo cómo utilizar. Por ejemplo, te indican insulina, pues el rol del educador es enseñarte cómo te inyectas esa insulina, cuáles son las horas adecuadas, qué hace esa insulina dentro de tu cuerpo. El médico se los explica, por lo general le explica de qué va su tratamiento, pero a veces no tienen el suficiente tiempo para explayarse en las explicaciones y ese es nuestro rol. Tomar explicarle su tratamiento, explicarle sobre, están las nutricionistas que le van a explicar sobre el plan de alimentación adecuado y cómo vivir con diabetes y cómo adaptar la diabetes a su día a día, ¿ok? Y que la diabetes no signifique una carga que le impida hacer el resto de las cosas que tiene que hacer. Claro, y además que individualizado porque hay personas, atletas, correcto. otros no, otros más sedentarios, otros obesos. Es correcto. Y lo que más me impresiona es lo que me estabas hablando ahorita del parche, de que se puede medir, Sí. de que se puede colocar a una hora, una Sí. cuestión. O sea, no entendí eso, pero Sí. me impresiona. Tenemos unas imágenes Sí. del parche. Me dijiste que se puede colocar en el brazo, el otro. en el abdomen. Para verlo, para que la gente lo vea. Primero para que la gente lo vea, Sí. el que no lo conoce. Sí, fíjate que como parte del tratamiento, la doctora mencionaba un banco de 3 patas y yo le voy a agregar una pata más a ese banco porque hablaríamos de un banco ya de 4 patas donde la doctora hablaba de medicación, hablaba de nutrición, de automonitoreo, ¿okay? Y la 4ª pata es la educación diabetológica. Digamos que estas serían las partes del tratamiento per se, porque la educación es una parte fundamental para el control de la diabetes. Dentro del automonitoreo significa que pues, me debo realizar glicemias, o sea, que las que conocemos que son glicemias capilares, que me pincho el dedo, me hago una gota de sangre y con un glucómetro reviso mi nivel de glucosa. Mi nivel de glucosa en sangre. Y en torno a este valor que me da el glucómetro, tomo una decisión según las indicaciones de mi médico. Ok, ahora se sumaron nuevas herramientas, como todo, la tecnología, no solamente en el ámbito de la medicina, pues en todos los ámbitos va creciendo vertiginosamente, pues en medicina y específicamente en el cuidado de la diabetes, este automonitoreo lo podemos hacer de una manera mucho más eficaz, vamos a usar esa palabra, porque se colocan dispositivos que ya tienen alrededor de 8 o 10 años en el mercado. Imagínate. En Venezuela estamos trabajando con estos dispositivos también hace ya algunos años, te puedo decir 5 años aproximadamente. Son dispositivos que se colocan en el brazo, la parte blanca que ustedes ven allí, que es un parche. Hay diferentes casas, hay diferentes modelos de monitoreo, se llama monitoreo continuo de glucosa. Monitoreo, va a monitorear la glucosa de manera continua, es decir, el parche que tenemos allí, el blanco, se coloca en el brazo, según sea la indicación del fabricante, puede colocarse en el abdomen y va a medir la glucosa cada 5 minutos, ¿ok? Y va a enviar la información a un receptor. Fíjense que allí vemos cómo se vería la información en la pantalla de este receptor. Allí dice que tiene 112 el valor de la glucosa actual, en ese momento que se la escaneó, que se la midió, porque ese dispositivo específicamente lo escanea, ahorita te lo explico en la próxima lámina, y
te da la curva que ves allí en la gráfica, que te va diciendo en retrospectiva cómo están tus niveles de glucosa, cómo han estado. Entonces ayuda a ver si esa curva, cuál es la tendencia y el patrón que tiene esa curva. Y la flecha te va a indicar hacia dónde va la glicemia o la glucosa, hacia dónde se dirige la glucosa en los próximos minutos. Entonces fíjate cómo pasamos de tener un dispositivo que, ojo, no es que ya no se utiliza, es lo que más se sigue utilizando por razón costo, por practicidad, por muchas razones, un equipo que te dice el valor de la glucosa ya y punto, a un equipo que te proyecta y te ayuda a ver, porque te hace mediciones cada 5 minutos y te lo va graficando. En la próxima... Dice la hora y todo. Te dice la hora y hacia dónde se dirige. ¿Y cuánto dura ese parche? Dependiendo del fabricante, te puede durar 7 días, 10 días, 14 días, 15 días, 3 meses, 6 meses. Pero ya eso va a depender del fabricante. Eso dura el parche. ¿Y el receptor? Siempre, o sea, siempre. Ya siempre. Tú compraste eso y lo que tienes es que renovar el parche. Es correcto. ¿Se puede El consumible es el parche, que dura este tiempo, vuelvo y te repito, según sea el fabricante. Correcto. Tú tenías otra lámina. Vamos a buscar la otra lámina. Donde... no, la otra, para ver cómo reacciona, ¿no? Cómo está por dentro. Sí, es correcto, la que habías colocado antes. Porque aquí lo que te quiero señalar en esta lámina es que todos estos equipos de monitoreo continuo de glucosa consta de 3 partes. ¿Okay? Tiene un sensor, que es el que mide la glucosa, lo vemos acá donde dice sensor de glucosa, y mide la glucosa en el líquido intersticial. ¿Ok? En el líquido que tenemos acá en el espacio entre las células, el líquido que tenemos en el cuerpo. Parece una pullita. Ajá, una pullita. No es una aguja, es un filamento que queda colocado. ¿Ok? Tenemos, como les dije, tiene 3 partes. El sensor tiene un transmisor, que en este caso que va encima, en este caso es la conchita blanca que se vio en la imagen anterior. ¿Ok? Un transmisor que ya vienen acoplados, digamos sensor y transmisor vienen acoplados, y un receptor. El receptor, que no lo vamos a ver aquí, acá en esta gráfica dice que el sensor mide la glucosa, ¿verdad? Que está en el líquido intersticial. Y el glucómetro con el que les expliqué que hace la glucosa en el dedo, mide la glucosa sanguínea, que es la que vemos en la franja de abajo. ¿Ok? Entonces, el receptor, como le dije, consta sensor, transmisor y receptor. El receptor puede ser un lector o un monitor con el cual se pasas por encima del transmisor, por encima del sensor, como un escáner escaneado, y se obtiene el valor de la glucosa. También el receptor puede ser un teléfono celular, bien sea Android o iPhone, o sea, iOS, o sea, la tecnología, o el receptor también puede ser una bomba de infusión de insulina, que también se acopla con estos sistemas y obtienes la información. ¿Esa bomba cuál es? ¿Cómo es la bomba? Una bomba de infusión de insulina es un dispositivo, ¿ok? Voy a tomar parte de lo que dijo la doctora Ginette. Recuérdate que dijo que parte del tratamiento de la diabetes, cuando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, las personas que viven con diabetes tipo 2, que es el término que me gusta utilizar, en vez de decir el diabético, preferimos decir la persona que vive con diabetes tipo 2, tipo 1, usa insulina. ¿Okay? Entonces, o se inyecta la insulina, bien sea con inyectadoras o con un pen de insulina, pero también tiene la posibilidad de colocarse una bomba de infusión de insulina. Digamos que la bomba de infusión de insulina es un dispositivo que entrega la insulina de manera continua, según los requerimientos y previa programación, con las indicaciones que el médico endocrinólogo o el médico tratante nos dé. Entonces, eso se programa y la bomba va a estar mandando, podemos decir que imita la acción del páncreas. ¿Okay? Va a hacer lo que se supone que el páncreas hace, pero lo estamos haciendo a través de la bomba infusora de insulina. ¿Y cómo va conectada? Va conectada con un catéter pequeño. Bien.
en el cuerpo. Hay unas que tienen cable, es decir, que se comunican, están unidas el catéter más la bomba, y hay otras que ya son inalámbricas, y hacia ese camino vamos, unas que son inalámbricas y ya está. Estas bombas inalámbricas tienen un control que por allí se manda la información que sea necesaria. Es decir, la bomba de insulina manda la información, la insulina, entrega la insulina, como les dije antes, de manera continua, pero en dos formas. Uno, en forma basal. Recuerdas que la doctora Ginette explicó que había una insulina basal. Bueno, esta bomba hace todo, digamos. Entonces, ella entrega la insulina basal, es decir, 24 horas del día, ella está entregando la insulina previa programación, y cada vez que comes, le colocas una información a la bomba y esta entrega una cantidad de insulina que la llamamos bolo. El bolo de insulina, que entregas la cantidad de insulina para cubrir ese alimento en específico. Es más o menos a grandes rasgos cómo funciona la bomba de infusión de insulina. Esa es una Ay, ponla aquí, amiguita. Esa es una de las bombas para que la gente la vea. Insulina. Yo no había visto esto. Eso es una de las bombas de infusión de insulina. Allí vemos cuando te hablaba de que la bomba de insulina es un receptor de la glucosa, porque ¿qué pasa con estos nuevos sistemas? Al principio, y no te voy a dar todo el cuento de las bombas, pero la primera bomba que salió solamente entregaba insulina y era de un tamaño gigante, ¿no? Entonces, toda la evolución. Ahora las bombas de insulina, fíjate tú, todas, o sea, las más modernas, las bombas de insulina no solamente entregan la insulina, como te lo acabo de explicar, sino que también son compatibles con un monitoreo continuo de glucosa. Es decir, recibe el valor de la glucosa, como lo ven el número 100 ahí, el valor, 100 miligramos por decilitro. Reciben el valor de la glucosa y son capaces de entregar ya de manera automática la cantidad de insulina que el cuerpo necesite o que la persona necesite en ese momento. De esta manera está cada vez más parecido a imitar la acción del páncreas, porque lo hace de manera automática. ¿Okay? Ahí es donde vemos la tecnología. El avance de la tecnología, es así. Me encanta. Vamos a ver qué tienes. Hola, buenos días, excelente programa. Y cuando la persona tiene hiperinsulinismo, ¿cómo ayudarla con él? Bueno, me imagino que con cuando la persona tiene hiperinsulinismo, por supuesto, el enfoque es médico. Inicialmente, el enfoque es médico, nutricional, sobre todo nutricional, de cambios de estilo de vida. Digamos que el rol del educador es apoyarlo en cuanto a cambios del estilo de vida, y sobre todo el rol de nutrición en este punto de hiperinsulinismo juega un papel muy importante. ¿Se duerme con esto? Se duerme con esto porque, como yo le digo a mis pacientes, o sea, no la tienes todo el tiempo, porque es como si fuera tu páncreas y nadie se quita el páncreas, ¿verdad? Entonces, siempre tienes una infusión, siempre tienes. Entonces, duermes con eso y realizas todas tus actividades sin necesidad de mayor precaución, vamos a decirlo así. O sea, vives con tu bomba de insulina colocado. El rol del educador en diabetes, especialista en tecnología, es enseñarle primero cómo te vas a manejar con esto, porque es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa. No solamente desde el punto de vista de tecnología. Allí tienes que educar en diabetes. Es lo principal. A educar, y sobre todo a los chamos hoy en día desde el punto de vista de tecnología, yo a veces voy al principio de la explicación en la programación y ya, Sara, ya programé todo, listo. Y yo, ok, pero es educar en diabetes prácticamente, y cómo utilizar esa herramienta, porque tienes tremenda herramienta, cómo la utilizas de manera óptima y cómo logras que el uso de la bomba de verdad sea beneficioso para tu cuidado. ¿Okay? Y como te dije al principio, la persona que vive con diabetes es el principal responsable de su salud. Entonces, ¿a quién tenemos que enseñar? Si a nosotros o al equipo multidisciplinario, ¿cuántas veces al año nos ven?
¿cuántas veces al año va una persona que tiene diabetes, va con el médico endocrinólogo? Va 2, 3 veces al año. En total, ¿cuánto y no les tiempo queda duramos? claro, no les Claro. muchas veces la Es doctora dice, correcto. ¿entendió? Sí, y después está preguntando Sí, por ahí. tal cual, Qué tal cual. increíble, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, esta capacitación? Porque, bueno, hay personas que son jóvenes que, no, transmite, recibe la información. Pero las personas, algunos que, por ejemplo, sean mayores, que ya no sean muy afines a la tecnología, ¿cuánto tiempo puede durar esa cita contigo? Sí. Tiempo en momento, yo puedo estar 1 hora, 2 horas con un paciente tranquilamente. Pero ya eso también es más individualizado. Va a depender cuál es el objetivo. Hay que fijarse objetivo con cada paciente y con cada tipo de diabetes que estás viendo y qué tecnología vas a aplicar, porque no todos van para una bomba de insulina, simplemente vas para un monitoreo continuo de glucosa. Ya el tiempo y los objetivos son individualizados. O sea, yo me enfoco en qué es lo que quiero lograr de manera inmediata con ese paciente. Cuáles son las capacidades que quiero que obtenga de manera inicial. ¿Okay? Bien. Estoy ahora con la licenciada Carolina Layret. Ella es nutricionista y vamos a hablar de la parte alimenticia, de los alimentos del paciente diabético que vive con diabetes. Bienvenida, Carolina. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Sí, primero que nada, el paciente con diabetes va a aprender a alimentarse de una manera, como hablábamos en principio, que le permita socializar, que le permita salir, que le permita llevar una vida lo más fácil posible y, por supuesto, adaptado a lo que se consume en una reunión, en una fiesta, sin tener muchas limitaciones, ¿no? Por supuesto, tenemos que siempre, como dijo la doctora y Sara, saber qué tipo de diabetes presenta el paciente, si requiere insulina o no. Y bueno, otro término muy importante que probablemente hablaremos es cada carbohidrato se comporta de manera diferente. Eso es lo que llamamos un índice glicémico. El índice glicémico es una medida que se utiliza para conocer la velocidad en la que un carbohidrato puede elevar los niveles de glucosa. Un índice glucémico alto es un carbohidrato que aumenta la glucosa muy rápido. Un índice glucémico bajo es un alimento, un carbohidrato, que aumenta los niveles de glucosa mucho más lento. Es preferible, por supuesto, escoger alimentos de índice glucémico bajo, ¿sí? Para poder tener un control. Pero los componentes de la alimentación son muy importantes en este caso. Recuerdo que le hablabas a la doctora te comentaba de la yuca, un alimento para nosotros muy utilizado, específicamente el casabe, ¿sí? Entonces, ciertamente podemos catalogar al casabe como un alimento de índice glucémico elevado o alto, porque al consumir casabe, pues puede el paciente notar en la bomba, en sus niveles, que incrementa mucho más rápido que otro carbohidrato. Sí. Esto depende de qué dependerá, de qué influye en esta velocidad en la que la glucosa se eleva o no, principalmente de la cantidad de fibra o de la cantidad de grasa o de la presencia o no de una proteína que acompañe al carbohidrato. No es lo mismo, en términos prácticos, comerse una rebanada de casabe sola que comerse la rebanada de casabe con un poco de mantequilla, un poco de aceite de oliva y una lonja de queso. Eso va a ser algo que llamamos enlentece el vaciamiento gástrico, es decir, va a vaciar de manera más lenta y por lo tanto el pico de glucosa no va a ser tan elevado ni tan rápido. A diferencia de consumir una lonja de casabe
sola. O sea, esa parte de que vas caminando por el bulevar y te vas a comprar unas bolsas de papitas fritas y te las vas a ir comiendo, no. Bueno, si tú supieras que con las papitas fritas es otro ejemplo muy importante, va a elevar la glucosa mucho más rápido una papa asada, sancochada, que una papita frita. Porque como dijimos anteriormente, Grasa. las papas fritas tienen grasa, correcto, y hacen más lenta la digestión. Claro, no quiere decir que nos vamos a comer un bowl de papitas fritas, pero sí la presencia de otros nutrientes, específicamente grasa mira qué y proteína, sí, me va a ayudar a bajar el índice glucémico de un alimento, de un carbohidrato. Bueno, y nos va a explicar cómo sería el plato de un paciente diabético que vive con diabetes. Sí, yo creo que hay un mensaje que quiero transmitir, sobre todo en cuanto a la alimentación, y es que siempre debe haber, diabético o no, moderación, ¿ok? Yo creo que esta es la palabra clave siempre. Un plato, ¿qué es lo que recomendamos? Y antes de decir específicamente qué voy a recomendar, es importante otro término, así como el índice glucémico, que se maneja en los educadores en diabetes y las nutricionistas que están con pacientes diabéticos, y es el conteo de carbohidratos. ¿Qué me va a ayudar eso? A conocer, porque como todos debemos recordar, yo necesito una cantidad de insulina determinada para metabolizar una cantidad de carbohidratos determinados. Entonces, un paciente con diabetes generalmente conoce qué cantidad de insulina necesita de acuerdo a qué cantidad de carbohidratos pueda tener en el plato. Eso es algo muy importante que ahorita me estabas preguntando, cómo hace una persona que va a llegar a una fiesta, cómo puede servirse el plato. Y mi primera recomendación es que contacte a su nutricionista, a su educador en diabetes y por supuesto al médico para conocer qué cantidad de insulina necesita él para metabolizar la cantidad de carbohidratos que se sirva en el plato. A eso se le llama conteo de carbohidratos. Entonces, ¿qué puede comer un paciente en estas épocas navideñas? Ay, De nuevo, cuando hablo de moderación, ¿qué quiero decir? El paciente puede servirse una hallaca. La hallaca, como todos sabemos, tiene carbohidratos, tiene la masa, tiene proteína, tiene grasa, así que es un plato equilibrado nutricionalmente. El problema va a estar en el tamaño de la hallaca, ¿no? Solemos decirles que una hallaca debería ser de 3 hilos, que es más o menos el tamaño de una hallaca, y recomendamos que la acompañe con algún vegetal. ¿Por qué? Porque si acompaña el plato de la hallaca con el pan de jamón y la ensalada de gallina, ya tenemos allí mucha cantidad de carbohidratos, la masa de la hallaca, más el pan del pan de jamón, más la papa de la ensalada de gallina. Entonces, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero tiene mucho más riesgo a tener una glucosa elevada y de no poder manejar, ¿sí?, las cantidades que están en el plato. Entonces, lo ideal siempre va a ser tener proteína, ¿sí? Por ejemplo, puede ser pernil, puede ser carne, puede ser una pieza de pollo, acompañada de porciones de carbohidrato. Usualmente manejamos las porciones, como dijo la doctora al principio, eso también es muy importante que el paciente conozca las porciones, igual que todos lo hacemos, es decir, media taza de arroz equivale a una ración de carbohidrato. Esos son 15 gramos de carbohidratos. Y si yo conozco que cada unidad de insulina que me debo inyectar me va a ayudar a metabolizar 15 gramos de carbohidratos, que es un promedio, yo me puedo comer sin ningún problema media taza de arroz cocido. y esto aplica para el arroz cocido normal y el que venden, que es como que no tiene sin gluten, no sé qué. Sí, aplica, no, ahí está lo del índice glucémico que hablábamos anteriormente. Cada tipo de carbohidrato, así como con la arepa de yuca, la arepa de plátano, la cantidad de carbohidratos va a ser la misma, pero la cantidad de fibra no.
y eso va a generar una elevación de la glucosa distinta en una arepa de yuca o en una arepa de plátano o en una arepa de harina de maíz. Entonces, por eso es importante, tanto para el paciente con diabetes como para el público en general, que no cataloguemos a las harinas como unas malas o buenas. Todo depende de la cantidad que vayamos a consumir, de la cantidad de fibra que pueda tener una harina u otra y de lo que vayamos a acompañar esta arepa o el carbohidrato. Bien, sí, porque siempre hay pacientes que dicen, no, si la doctora me dijo, si te vas a comer el arroz normal, puede ser media taza, pero si es el de dieta, pues te puedes comer la taza. Sí, es importante aquí también individualizar al paciente. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo requerimiento de una persona sedentaria que está en casa a una persona que tiene una vida activa, que hace ejercicio. El requerimiento de carbohidratos va a ser mucho más elevado. Sí, sí. Entonces, la persona sedentaria puede solo necesitar media taza de arroz cocido en el almuerzo, mientras que la persona que hace ejercicio, que tiene una vida más activa, puede necesitar 1 o hasta 2 tazas de arroz cocido en el almuerzo. Aun siendo un paciente con diabetes, no hay ningún problema. Todo está en conocer al paciente, individualizar su caso, ajustar la dosis de insulina, ¿sí? Y hacer la recomendación, por ejemplo, de no consumir solo el arroz, sino agregarle su porción de proteína y algo muy importante, los vegetales. Los vegetales tienen la ventaja, y hoy en día se recomienda mucho, por ejemplo, al paciente con diabetes, que consuma primero el vegetal, porque tiene una cantidad de fibra mucho más elevada, ¿ok?, que por supuesto cualquier otro carbohidrato, y nos va a ayudar a que ese índice glucémico, esa velocidad con la que sube la glucosa, no sea tan rápida ni tan elevada. Bueno. Entonces, primero el vegetal, a modo práctico, y luego proteína con carbohidrato. Bien, hay una pregunta que le hago a todos los nutricionistas, independientemente de la patología que estemos tratando. ¿Ellos se pueden incorporar a la dieta cetogénica? Sí, a ver, hay algo muy importante que aprendí de un profesor. Todo depende del contexto. Como dijimos, cada paciente es individualizado, ¿sí? La dieta cetogénica tiene sus particularidades y no está recomendada para todas las personas. Sobre todo, no está indicado para un deportista, no está indicado para pacientes con, por ejemplo, dislipidemia, quiere decir que tengan unas cifras de colesterol y triglicéridos muy altos, porque el consumo de grasa de una dieta cetogénica es muy elevado. Entonces, todo depende del contexto. Tengo que conocer qué tipo de paciente es para yo saber si puede seguir o no una dieta cetogénica o una dieta sin carbohidratos, ¿sí? Bien, ahora para finalizar, nómbrame los carbohidratos que debería tomar en cuenta el paciente diabético, el que vive con diabetes. Bien, primero te voy a nombrar los carbohidratos de alto índice glucémico, que es el azúcar, la miel, papelón, el casabe, la papa y el pan blanco. Esos son los de más alto índice glucémico. Dentro de las frutas, la que más alto índice glucémico tiene es la patilla. Ay, mira. Es una de las que más alto índice glucémico tiene. ¿Qué se recomienda? Los de menor índice glucémico. Siempre es ideal harinas, como hablamos, que no estén refinadas, harinas que contengan mayor cantidad de fibra posible. Además, es preferible, en vez de papa, usar batata. Se puede usar yuca sancochada, no así el casabe. Se puede utilizar el pan, debería ser integral, ¿sí? Y de las frutas, mientras más cantidad de fibra tenga la fruta, mejor será. Puede ser manzana, puede ser pera, puede ser lechosa, ¿sí? Pero todo va a depender también del paciente. Como dijo anteriormente Sara, yo puedo dar aquí una lista de alimentos recomendados, pero la respuesta glucémica va a ser muy distinta de un paciente a otro.
estas son las indicaciones, unas recomendaciones, pero también es importante que el paciente conozca cómo es su respuesta a los distintos carbohidratos.